Para mí la vida es yo. Estar con Cristo. El estar en la presencia de Dios. ¿No va a ser maravilloso ese día? Al estar con el Señor. ¿Cuánta gente hoy en día tiene miedo? ¿O no tiene miedo? Y dice, no, que no venga Cristo, no es que todavía no me he arrepentido. ¿Cierto? No, que no venga el Señor si todavía no me he bautizado. No, que no venga el Señor todavía, que todavía no dejo esta mala práctica, este vicio. O no dejo este pecado. ¿Cierto? Así decimos, Pablo dice, no, ojalá muriera luego, ojalá partiera luego de esta vida. Deseo de partir y estar con Cristo, dice Pablo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también está lo que es necesario, porque lo ideal y lo mejor es estar en la presencia de Dios, pero Pablo dice, pero no puedo ser egoísta. ¿Cierto? Todavía hay algo que puedo hacer. Todavía soy útil y necesario a la obra de Dios. Entonces miramos allí versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La disyuntiva de Pablo entonces, morir ahí con Cristo o vivir y servir al Señor. ¿Sí? Esa es la confianza de Pablo. Dios todavía lo necesita en su obra. Dios todavía lo necesita en su reino. Pablo dice, sé que quedaré, versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahí está la disyuntiva. Señor, quiero partir, quiero irme luego, quiero estar en tu presencia, pero sé que eso no es necesario. Es muchísimo mejor para mí, pero para tu obra, lo más necesario es que yo me quede. Y sé que quedaré. Y sé que tú responderás mi oración. Y sé que estaré con vida. Recuerda que versículo 20 decía que Pablo estaba sujeto y entregado a Dios por vida o por muerte. Pablo en su encarcelamiento podía vivir o morir, pero Pablo ahora habla con confianza y dice, sé que quedaré, que no voy a morir. Que no voy a morir. Porque sé que Dios va a responder la oración y sé que todavía Dios me necesita en su obra y sé que todavía hay muchas cosas más que puedo hacer para su reino. ¿Cierto? También dice 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo confía en su pronta liberación. ¿Y para qué Pablo quiere ser liberado? Para servir a Dios, para servir en la obra de Dios. Eso me invita a mí a veces a pensar que ¿para qué yo quiero vida? ¿Para qué quiero seguir viviendo más años? ¿Para qué yo quiero seguir teniendo más tiempo? ¿Para qué yo le pido más vida y salud al Señor? Evitamos todo para morir. Hacemos todo lo posible para evitar morir, ¿o no? Pero ¿para qué quiero esta vida? Realmente. Porque si yo quiero esta vida para vivirla para mí, es un riesgo, ¿no? Yo digo que es un riesgo. Porque me puedo caer, me puedo perder. ¿Cierto? Yo veo riesgoso eso. Usted sabe que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El enemigo en cualquier momento puede tener a la vuelta de la esquina una acechanza, una tentación y nos saca del camino. ¿Para qué vamos a vivir entonces? Pablo dice, para mí es vivir, es Cristo. Y para el cristiano fiel, su vida es de Cristo. Le pertenece a Él, le honra a Él, le busca a Él, le guía a Él solamente. Esa es la confianza de Pablo. Si estoy vivo, vivo para Él. Si estoy muerto, muero para Él. ¿Cuál es el llamado de Pablo entonces? Versículo 27 al 30. Este es el llamado de Pablo a los filipenses. Solamente, o sea, si entendemos que nuestra vida es de Cristo, si entendemos que el honrar, el trabajar y el servir en la carne para la obra es necesario, en contraste con lo que es muchísimo mejor, solamente compórtense, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses entiendan que estamos en una lucha y que debemos comportarnos dignamente. Debemos comportarnos dignamente. Hemos hablado mucho ayer hablamos mucho acerca del adorno. Somos un adorno a la doctrina de Cristo. Somos un adorno a la ley del Señor. La doctrina es pura.
La doctrina es perfecta, la voluntad del Señor es pura y santa, es recta. ¿Cómo debería ser el cristiano entonces? ¿Cómo debería vivir el cristiano entonces? De la misma manera. Compórtense como es digno del Evangelio. Estén firmes. Combatan unánimes. El llamado a los filipenses a combatir por el Evangelio, a comportarnos como es digno. ¿Cómo nos comportamos como es digno? Según versículo 27, nos comportamos como es digno estando firmes y combatiendo por el Evangelio. Esa es la manera como tú y yo podemos mostrar nuestra dignidad como cristianos. Primero, siendo firmes, sólidos, estables espiritualmente hablando. Gente con convicciones claras, gente que no cede al enemigo. Pero no solamente eso, sino que también gente que esté en la lucha. Resistencia y firmeza para luchar y combatir. Resistencia y firmeza para luchar y combatir. Dice allí versículo 27, combatiendo unánimes. ¿Se acuerda que habíamos hablado ayer? Combatir es una lucha, pero combatir por el Evangelio significa luchar y luchar solamente para predicar y para anunciar el Evangelio. ¿Se acuerda que en capítulo 4, versículos 2 y 3 se hablaba de dos amigas en la iglesia? De dos hermanas amigas, que era Evodia y Síntique, que un día trabajaron juntas, que fueron uña y mugre, que andaban juntas trabajando en la obra de Dios, que andaban predicando. Y este es un buen versículo. ¿Se acuerda de que muchos dicen que la mujer no puede predicar o evangelizar mejor dicho, afuera? Y por lo menos tenemos ahí a Evodia y Síntique evangelizando, predicando el evangelio afuera, a los no convertidos. Pero ahora parece que había habido un problema entre ellas. Y por eso que 4.3 dice, para que ahora sean en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Estas que habían combatido juntamente conmigo en el Evangelio y con Clemente. O sea, imagínense el equipo poderoso. Evodia, Síntique, Clemente y el apóstol Pablo. Ellos estaban combatiendo por el Evangelio. Ellos estaban combatiendo por el Evangelio. ¿Qué es combatir por el Evangelio? Predicar el Evangelio. Con lucha, con prueba, con resistencia, con perseverancia. Estaban combatiendo. Y Pablo llama a todos los filipenses a combatir, a luchar, a esforzarse, a dar más allá de la fuerza, a entender de que esto es una lucha y de que nosotros estamos en la milicia y de que nuestra batalla muerta es con el enemigo y de que tenemos que predicar el Evangelio porque debemos reconocer que hoy en día el mundo religioso se está llenando de nuevas doctrinas, de sectas, de denominaciones, de iglesias que hoy en día se rigen por mandamiento humano. ¿Y quién se va a poner firme para predicar la palabra de Dios? Pablo invita a la iglesia filipense, Pablo nos invita a nosotros a ponernos firmes con el Evangelio y a no permitir que el Evangelio siga siendo perturbado, siga siendo cambiado, tergiversado, sino que tenemos que predicar la verdad. Hay que predicar la verdad. Tienes que decidirte a anunciar la verdad de Dios. Hoy en día la gente quiere predicar distintos planes de salvación, distintos credos, distintas doctrinas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Combatir por el Evangelio, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Si hoy en día, mucha gente hoy en día se queja de tantos grupos religiosos, de tantas sectas, ¿y de quién es la culpa que hoy en día hay en tantas sectas? Es de nosotros la culpa. Es solamente de nosotros. Porque nosotros deberíamos estar predicando la verdad y deberíamos estar aplacando el error, pero lo dejamos, lo toleramos, lo permitimos. Y lamentablemente este error no se cometió ahora. Este error se cometió hace miles de años atrás. Hace miles de años atrás no se cortó cuando tenía que cortarse y hoy en día ya es una gangrena incontrolable. Pero todavía estamos a tiempo de poder remediarlo. Luchando y combatiendo por el Evangelio. Involucrándote en la obra de Dios. Esto no es una obra de alguno. Esto no es de los que tienen tiempo. No. Esto no es de los que tienen tiempo. Esta obra es de todos. Es de todos. Y debemos luchar. ¿Sabe por qué generalmente nosotros no luchamos? ¿Sabe por qué nosotros no anunciamos a veces ni combatimos por el Evangelio? Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Por qué hoy en día no predicamos el Evangelio? ¿Por qué muchos hoy en día no combaten, no luchan?
por el Evangelio, no se comportan como es digno del Evangelio? Porque tienen miedo, porque están llenos de temores, porque están intimidados, porque tienen vergüenza, porque tienen temor. Uno pasa así, ¿y qué me va a decir? ¿Y qué va a pasar aquí? No creo que cambie. No, si son tan malos. Y vamos llenándonos de prejuicios y prejuicios, ideas e ideas, y nos vamos llenando de temor y somos unos cobardes para decir lo que tenemos que decir. Y por lo menos yo digo de una forma simbólica o metafórica, la iglesia tiene que ponerse los pantalones, decir lo que tiene que decir. Hay que decir. Y punto. Tenemos que acostumbrarnos a decir la verdad. En amor, pero hay que decirlo. Hay que decir. Pero no podemos estar tolerando el error. No podemos. No podemos estar teniendo temor a la gente. Discúlpame, déjame decirte, pero te vas a ir al infierno. Te lo quiero decir con mucho amor, pero te vas a ir al infierno. No puedo estar sobándole el lomo. No, oremos a la misericordia de Dios a ver si... No. Lamentablemente por el camino que va directo a la perdición. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cierto? Tenemos que ser firmes, tenemos que insistir con firmeza en las cosas espirituales. No podemos estar confiando en puro Dios, no, si más adelante va a cambiar. ¿Cierto? Tenemos que nosotros tomar las cosas, el toro por la asta. Tenemos que nosotros tomar la iniciativa en poder corregir nuestro hogar, corregir nuestra familia, corregir el pecado, corregir el mundo, la doctrina falsa. Somos nosotros los encargados de luchar y combatir. Pero ¿por qué hoy en día está el mundo como está? Porque la iglesia tiene miedo, porque los cristianos nos hemos acobardado, porque al final preferimos quedar bien con la gente, con el mundo, y no hacer las cosas bien. No, que estos son muy conflictivos, que son peleadores, que son acá, que son allá. Pero es mejor decir las cosas ahora que después en el día final, cuando ya no hay posibilidad de arrepentimiento. A veces yo le digo así a la gente, mira, yo te voy a decir algo ahora, pero te lo voy a decir ahora, cuando tú todavía tienes tiempo de cambiar. Porque el próximo que te lo va a decir va a ser Dios. Y ahí no hay tiempo para cambiar. Y te lo voy a decir en el juicio. Y no hay tiempo para cambiar. ¿Qué prefieres tú? ¿Que te lo diga yo o que te lo diga yo? Porque por lo menos ahora puedes cambiar. Todavía hay de que respirar en tus narices. Todavía hay propósito, ¿cierto? Todavía hay tiempo. No podemos tener temor. Lamentablemente la gente se burla del Evangelio. Lamentablemente la gente se opone. Estamos en una lucha constante. Pero la iglesia tiene que resistir. Tiene que resistir. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del reino de la muerte no pueden contra la iglesia. Tenemos que resistir. Tenemos que llenarnos de valor. Tenemos que no tener miedo. Para ellos es indicio de perdición. Pero para nosotros, el comportarnos como es digno, el luchar por el Evangelio, el ser fieles al Señor, el predicar la palabra y combatir por la fe, debe ser indicio de salvación. Y esto por la voluntad de Dios. Por eso que Pablo dice, y aunque ustedes prediquen la palabra, y aunque ustedes hoy en día estén teniendo una lucha, gózanse. Gózanse. ¿Por qué? Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. O sea, luchen, esfuércense. Pero si la cosa se pone difícil, si las pruebas llegan, si las luchas llegan, si el dolor y el sufrimiento llegan, si se hace difícil ser cristiano, si llegan las tribulaciones por predicar la palabra de Dios, entonces tienes un maravilloso privilegio. Dios te ha dado el privilegio de creer en Él y de sufrir por Él. O sea, el sufrimiento es parte integral de la vida fiel del cristiano. Así como creemos en Cristo y lo predicamos, Dios también nos concede identificarnos con Cristo en el sufrimiento. Participamos de lo mismo. Esto provocará un conflicto en cada uno de nosotros, como en Pablo. ¿Por qué? Fíjese el conflicto que está diciendo en el versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El conflicto es de estar en esta vida para sufrir y hacer la obra de Dios, o morir e irse a estar con Cristo. Ese es el conflicto que está.
Pero Pablo dice que si yo estoy aquí con vida, voy a aprovechar mi vida para la obra de Dios. Y si tengo que sufrir, voy a sufrir. Y si tengo que luchar, voy a luchar. Y no voy a tener temor. Y voy a comportarme como es digno. Y voy a hacer la obra de Dios. Y si tengo que tener este conflicto, y si en algún momento por causa de la obra de Dios tengo que morir, va a ser muchísimo mejor. Pero si tú te fijas bien, ¿cómo Pablo sentía que Dios estaba en control de su vida? ¿Te das cuenta cómo Pablo sentía que Dios estaba en control de su vida? Que él estaba en las manos de Dios y que todo lo que hacía estaba en las manos de Dios. ¿Cierto? ¿Se fija cómo este hombre tiene fe? ¿Cómo este hombre confía en la voluntad de Dios? ¿Y cómo este hombre se entrega a los propósitos de Dios? Y vuelvo a decirte, el que lo escribió está preso, está encadenado, come encadenado, va al baño encadenado, duerme encadenado, pasa hambre, pasa frío, está encarcelado. Y mira cómo está hablando. Mira cómo está hablando. Y por lo menos tú y yo no veo que llevemos cadena. Yo veo que vivimos tiempos de relativa paz. De que yo puedo venir a la iglesia y no hay persecución. De que el gobierno no está en contra mío. Y teniendo tantos beneficios y ventajas, ¿cómo deberíamos comportarnos? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos predicar? Si Pablo preso no lo detuvo en las cadenas y predicó igual, y bautizó a gente de la familia del César y de la guardia de élite del pretorio, y yo que tengo todas las libertades, no predico el Evangelio, no anuncio el Evangelio, no estamos preocupados de la salvación de la gente. ¿Y de qué estamos preocupados? De yo, de yo, de yo, de mí, de mí, de mí, de yo, de yo, de yo, de mí, de mí, de mí. De lo único que estamos preocupados, de nosotros. E incluso usted sabe que está contagiado a la iglesia. ¿Por qué? Porque al final la iglesia después cuando hace actividades, ¿para qué es lo único que hace actividades? Para nosotros. ¿Cierto? Compartamos nosotros, pasemos tiempo nosotros, ayudémonos nosotros, edifiquémonos nosotros. ¿Y cuándo estamos pensando en el mundo perdido? Queremos que la iglesia se llene y no estamos predicando el Evangelio. ¿Cierto? Y al final planificamos actividades. Pero yo digo que la mejor actividad que podríamos planificar no es una visita hacia afuera, así ir a repartir folletos. La mejor actividad que podríamos planificar es, vamos a predicar la palabra de Dios a los más cercanos que tenemos, a la familia, a los que sabemos que nos van a escuchar. Ahí prediquemos. Ahí hay que comenzar primero. A veces queremos ganar todo el mundo y no hemos comenzado por casa. Y ahí tiene que comenzar todo. Que tu familia conozca, que vea cómo te comportas, que tú mismo puedas predicar el Evangelio en tu hogar, en tu familia, a tu amigo, a tu vecino, a tus conocidos, a tus familiares, a tu entorno. Es lo primero. De ahí empecemos a conquistar el mundo. Pero lo primero que tenemos que conquistar es nuestro entorno. ¿O no? Es lo primero, ahí tiene que estar la lucha. Ahí tiene que estar la lucha. Porque esa es la gente que más fácil no va a escuchar. Porque a veces es más difícil llegar a un desconocido, ¿no? Porque uno te puede sentar con un familiar o con un conocido a hablar la palabra de Dios. Puede hablarle. Te escuchará o no te escuchará, pero puede llegar. Pero a veces cuán difícil para algunos se hace predicarle a un desconocido, ¿no? ¿Ah? ¿Se va como eso? ¿De la iglesia? Hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo. Por lo menos mientras haya vida y salud, a menos que la persona se vuelva un perro o un cerdo, como usando la analogía de Jesús, no deis las pelas a los cerdos, ¿cierto? Ni echéis los santos a los perros. En algún momento, a lo mejor alguien puede irse en contra de la iglesia y ahí es el momento de parar. Es el momento de parar. Cuando una persona comienza a atacar la iglesia y comienza a atacar a los siervos de Dios, Jesús dice, y ahí, porque la analogía es simple, no echéis los santos ni las perlas a los perros, a los cerdos, no sea que ellos se den vuelta y os despedacen. Entonces cuando una persona comienza ya a ir en contra de aquel que va al mensaje, ya se volvió un perro, se volvió un cerdo, no es que sí. Ya, según lo que dice el pasaje o la explicación, está corrompido y ya se va a perder. Ya es otra cosa. Pero cuando una persona no recibe y no acepta, o no escucha por lo menos, o dice, bueno, más adelante, no sé, ahí veremos, todavía hay una puerta o una posibilidad de que se pueda abrir la puerta. Pero ya cuando una persona se ve en contra de la iglesia y está hablando en contra de la iglesia, de lo más puro, de lo más sagrado, de la esposa de Cristo,
o está hablando de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, ya esa persona se ha corrompido a tal punto que es un cerdo o un perro. Y es mejor no decir. Es mejor decir. O diría mejor, ocupe su tiempo mejor en gente que quiera aprovechar. Como Jesús lo dice. ¿Cierto? Comentarios, consultas, preguntas de Filipenses capítulo 1. Imitadores, sí, tenemos que ser imitadores. ¿Qué más podemos decir? Este pregunta y comentario que hace con el mismo comportamiento de uno, que uno, los mismos hijos de uno, familiares, su propio comportamiento inadecuado que uno descamina. Palabras, por conductas que uno mismo puede darse y se enfada en nuestra propia familia, eso es fuerte. Sí, ayer hablábamos acerca de... Porque predicar ¿Sí? el Evangelio y sabiendo que en casa tengo a quien tengo que, con mi ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Conquistar y no lo hago, entonces como que entonces, qué paradoja hay que decir, pucha, voy a predicar fuera y Exactamente. a mi gente, ¿con qué moral estoy predicando yo? Pues, o sea, ¿con qué? ¿Cómo? Si me comporto mal, tengo malas palabras, soy frío, no sé, pues no tengo cariño, no tengo aprecio ni siquiera como ser humano a las personas de mi alrededor. Voy a predicar a Cristo cuando vive amor, no sé, una serie de cosas. Sí, bueno, ayer hablamos acerca del testimonio, de que por lo menos como cristianos, como hijos amados que somos, tenemos que preocuparnos mucho de nuestro testimonio. La primera predicación que la iglesia tiene es el testimonio. O sea, a veces antes de predicar la palabra de Dios, lo primero que tiene que predicar es mi vida. Que la gente que me conoce, que me rodea, sepa de que yo soy un hijo de Dios, que soy un hijo de la luz, no por lo que yo digo, o por andar con una chapita, amo a Jesucristo, o por andar con un logo en el auto, porque ando con un gorro, amo a Jesús, sino que la gente sepa que yo soy un cristiano por mi comportamiento, por lo que yo hago. Por lo que yo hago, por cómo yo vivo. Incluso nosotros decíamos, incluso en cuanto a la vida de padre. ¿Por qué? Porque también los padres tenemos que ser de una manera con nuestro hijo y lamentablemente tenemos que reconocerlo, que a veces igual nuestro hijo no se van a lo mejor por nuestro mal ejemplo, sino a veces se van por nuestra permisividad o por a veces por tolerarle las cosas que no tenemos que tolerarle. O por ser muy iracundos. O por también... Eso se da mucho. ¿Sí? Siempre estar peleando, contencioso, siempre estar regañando, siempre estar ahí ofendiéndolo. ¿Sí? Entonces muy importante el tema de la conducta, el testimonio y lo que Dios quiere en nuestra vida. Tenemos que luchar por la salvación de nuestros seres queridos, tenemos que luchar por la obra de Dios, tenemos que luchar por la iglesia y por nuestros hermanos y tenemos que tener este corazón. Fíjense que aquí hemos aprendido cómo Pablo tenía su corazón para sus hermanos filipenses, cómo los amaba, cómo los servía, cómo él veía la obra de Dios también, cómo él se entregaba y se sacrificaba por la obra de Dios y cómo él veía la perspectiva de su vida. Y si estoy vivo, es para él, y si estoy muerto, es para él. Y punto. Y vamos a terminar con un último versículo, que es Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, porque en esto se resume toda la sentencia. Hermano Luis, Hermano Pedro. quisiera resaltar el versículo 10 y 11, lo que estaba hablando un poco Graciela. El versículo 10 y 11 decíamos que una de las maneras en la cual podemos alabar a Dios es con nuestro comportamiento, una manera de glorificar a Dios. Nuestra conducta sirve para glorificar a Dios. Nuestra conducta sirve para glorificar a Dios. O sea, hay muchas maneras en las cuales podemos glorificar a Dios, hablando conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Y también con nuestra conducta es una manera que podemos glorificar a Dios. Mucha gente piensa que la única manera de glorificar a Dios es esta: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y piensan que es la única manera de glorificar a Dios, pero por lo menos por lo que Pablo dice, y muchas gracias hermano Pedro, también glorificamos a Dios, alabamos a Dios con nuestra propia vida, con las decisiones que tomamos, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de frutos, de resultados, de obras de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nuestra vida es el testimonio mayor de que somos hijos de Dios. Nuestra conducta es el testimonio mayor de que somos respetuosos de la palabra de Dios. Y por eso terminemos con Romanos capítulo 14, versículo 7 y versículo 8. Romanos capítulo 14 es hasta un cántico. Es un cántico. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién es nuestra vida? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién morimos? Esto no es un cántico solamente, es una gran verdad. Esta es la línea divisoria entre el cristiano fiel y verdadero y el que no lo es. ¿Cómo yo puedo saber quién es un cristiano fiel y verdadero? ¿Porque lo dice? No, por cómo vive. Si vive para Él, si muere para Él. ¿Cierto? Amén. ¿Nos preparamos para el culto? ¿Nos preparamos para